Por los titulares que decían no hay más camas, van a empezar como a elegir a quién le dan una cama de unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Además, en el reporte de salud de hoy, por ejemplo, Neuquén, Chipoleti aparecen como zonas de transmisión comunitaria, nuevos fallecimientos por coronavirus que también vienen de dichas localidades. Y para conocer cómo se está viviendo esta situación, nos vamos a ir directamente para allá porque está el colega Martín Pedoni, editor web de La Mañana de Neuquén, quien antes era un periodista cordobés y que ahora tenemos el gusto de entrevistar desde allá. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día y gracias por Hola, atendernos. hola Magda, hola a toda la audiencia. Exactamente como lo comentaban ustedes, la situación no está en su mejor momento en cuanto a la pandemia del coronavirus y como lo indicaba el funcionario ahí de Río Cuarto, la clave de todo pasa por el relajamiento a la hora de las juntadas familiares, de juntadas de amigos, de algunas actividades que hubo como algunas celebraciones en algunos templos y que derivaron en una ola de contagios a partir del Día del Amigo, el 20 de julio, que disparó justamente la curva COVID en este último mes de agosto. En la zona de Río Negro, más precisamente la zona más próxima, que es a Neuquén Capital, que es la zona del Alto Valle, que comprende localidades, ciudades como Chipoleti, como General Roca, Fernández Oro, entre otras, la curva ha llegado a tal punto de que muchos pacientes mayores, adultos mayores, han necesitado de una asistencia en terapia intensiva y esto ha colapsado justamente las unidades COVID de la UTI, tanto en Roca como en Cipolletti. El último fin de semana se registró quizás el momento más complicado de lo que va de la pandemia del coronavirus, cuando un hombre de 80 años, el sábado por la noche, ingresó en grave estado a lo que es el hospital de Cipolletti y allí no había camas disponibles. El hospital tiene 15 camas de terapia intensiva disponibles y debido a aquellos que están enfermos por COVID y a aquellos que están con otras dolencias, como puede ser accidentes de tránsito, accidentes cardiovasculares, entre otros, bueno, hubo un momento bastante tenso porque este hombre pasó prácticamente 24 horas tratando de saber dónde iba a terminar siendo internado en una terapia intensiva, ya que era casi imposible por su delicado estado de salud trasladarlo a otro lugar como podría haber sido la capital de Río Negro, Viedma, del otro lado, literalmente de la provincia a unos 800 kilómetros y eso complicaba de alguna manera la situación. Finalmente esto se solucionó, como decía, 24 horas después, el domingo por la noche se consiguió una cama en un hospital de una localidad próxima, pero las autoridades sanitarias de Río Negro han calificado como una situación complicada y han comentado que se está trabajando literalmente a cama caliente, ¿no? Claro, porque de hecho, recuerdo Martín, vos también lo recordarás, cuando comenzaba la pandemia, veíamos los casos en Europa y se ponía como uno leía las noticias con mucha tristeza esta cuestión de, bueno, hay que darle prioridad a quién, a los más jóvenes, a la gente grande y de repente que haya saltado esta información desde Río Negro, obviamente que generó también alertas para ver qué está pasando allí. En definitiva, Martín, la provincia en estos meses de pandemia no logró incorporar más camas de terapia intensiva o cuál es la evaluación que hacen las autoridades sanitarias de la provincia. Sí, durante este inicio de la pandemia, las camas de terapia intensiva en Cipolletti, por ejemplo, han incrementado, se han triplicado, porque había alrededor de 5 camas en el hospital público y pasaron a 15. El sector privado tiene 25, con disponibilidad quizás para aumentar a 30, 35 y, o sea, estamos hablando de 40 camas UTI que están ocupadas o
que son desocupadas, pero ya tienen un paciente designado para su reemplazo. Las autoridades de Río Negro han reclamado más asistencia por parte de las autoridades de Nación. Hay 50, por lo menos 50 respiradores que están trabados en la aduana, que habían sido comprados al inicio de la pandemia, y otro detalle no menor, que debe pasar en Córdoba también, es que más allá de la existencia o disponibilidad de camas, también falta mucho personal médico, ¿no? Exacto. Personal que se va enfermando, personal que se va estresando y personal que no hay, porque hay mucha faltante, tanto en Río Negro como en Neuquén, de personal médico. En otros tiempos, antes de la pandemia, ya había necesidad justamente de recursos humanos y con la pandemia esto se está notando aún más. Ahí en Chipoleti está la sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Comahue. ¿Han hecho algún aporte? Bueno, en esta situación hay también otro problema porque alrededor de 50 estudiantes que ya están en el último año y le falta lo que se les llama el último año vendría a ser residencia, no pueden egresar si no tienen ese año de residencia, por lo cual actualmente están, digamos, en conflicto, por llamarlo de alguna forma, para ver si pueden o no asistir justamente, o si están capacitados o no, para participar o colaborar en estas unidades COVID o en la asistencia general de hospitalaria, ¿no? Martín, y otra cuestión es, bueno, cruzando el río Neuquén, digamos, Chipoleti y Neuquén son casi ciudades hermanas, más allá de que Neuquén tiene mucha mayor cantidad de habitantes. Exactamente, entonces te quiero preguntar, ¿qué pasa con el límite provincial, digamos, las dos ciudades con transmisión comunitaria de coronavirus? ¿Qué pasa con esto, con la circulación entre ambas provincias, entre ambas ciudades? ¿Cómo lo están manejando? El conglomerado vendría a ser Neuquén-Cipolletti, pero incluye incluso Roca y aquí, en lo que respecta a Neuquén, la localidad de Plotier y Centenario vendría a ser como un corredor de algo así como 80 kilómetros, donde el virus está caminando literalmente por las calles. En los primeros tiempos de la pandemia, los puentes carreteros, los puentes que unen Río Negro con Neuquén, que son aproximadamente 5, incluido el que existe en la zona de Bariloche con la zona cordillerana de Villa Langostura y San Martín de los Andes, estaban bloqueados solo para personal esencial. Esto se ha ido flexibilizando debido al inicio de distintas actividades comerciales y distintas actividades industriales, por lo cual ahora se está ahí como un control más flexible, más aleatorio, por lo cual se recurre de alguna manera, insisto, como lo dice el funcionario ahí en Río Cuarto y como lo dicen todos, más que nada en la responsabilidad social, en la responsabilidad compartida de cada uno de nosotros a la hora de las actividades diarias, ¿no? Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo el contacto con Puntal AM y bueno, seguiremos también atentos a la situación allá porque obviamente que todo lo que pase en el territorio nacional nos importa. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Magda, un saludo. Bueno, recordemos, recién lo decía Martín Pedoni, periodista de La Mañana de Neuquén, el hospital de Plotier fue allí el caso, se registró el caso de este niño de 5 años que falleció, que sus padres le habían dado dióxido de cloro, escuchando alguna de estas informaciones que estaban circulando, sí. Por eso también se hizo famoso negativamente, ¿no? Famoso por un caso que obviamente generó mucha repercusión, muchas críticas y esperemos que haya más información para evitar este tipo de situaciones.